Hola amigos, les saluda la doctora Rocío Mesén, psicóloga de Morfoconsultores. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Conversaciones con Rocío Mesén. Gracias por disponer este tiempo para escucharnos. Este es un espacio creado para vos, pensando que todos deseamos ser, sentir, tener, hacer y vivir mejor. Anhelamos terminar el día con bienestar y lograr resultados que nos ayuden a disfrutar nuestro presente. Además, todos deseamos tener relaciones asertivas, un espíritu innovador, la fortaleza para emprender y la inteligencia emocional para enfrentar, resolver y aceptar las vicisitudes de la vida resilientemente. En nuestras conversaciones compartiremos contenido de valor, historias de vida, vivencias transformadoras y herramientas de motivación e inspiración para vivir mejor. Hoy tengo el honor de presentarles a un hombre a quien su carrera la he seguido por algunos años. Lo admiro muchísimo por sus logros. José Cañas es un cantante y compositor nacido en Costa Rica. Él es amante de la tierra, de la música, un enamorado de América Latina. Y eso lo ha llevado a ser el primer músico embajador marca País Esencial en Costa Rica, una distinción otorgado por el gobierno del país. Recientemente, José fue nominado a un Grammy americano en el 2022 y José está haciendo cosas que realmente ponen a nuestro país, Costa Rica, en alto. Así es que, sin más, quiero darle la bienvenida a José Cañas a Conversaciones con Rocío Mesén. Qué placer que haya sacado un espacio para compartir con nosotros. ¿Qué tal, Rocío? No, gracias a vos por la oportunidad y por tan linda presentación. Muchísimas gracias. Encantadísima. Yo, amante de los músicos y de los artistas, lo llevamos en la sangre. Creo que nos da una posibilidad de salud mental increíble Completamente. y además, o sea, es una posibilidad de expresión y de encontrarnos con lo que hacen los artistas y realmente nos conecta a la vida. Así es que gracias por tu trabajo, gracias por llevar a Costa Rica al exterior y también por lo que haces por nosotros. Tenemos que tener muchos José Cañas aquí en Costa Rica y muchas personas que están haciendo un trabajo increíble. Deberíamos definitivamente conocer mucho más de tu carrera. Así es que, sin más, quiero presentar quién es José Cañas desde el principio de su vida y cómo es que llegaste a este propósito en el día de hoy. Mira, bueno, yo siempre he sido eh, desde niño un soñador y siempre he tenido la particularidad que no sé por qué, pero siempre me he fijado no en lo que tengo a mano, o sea, lo que está a mi alcance siempre lo disfruto y lo desarrollo, pero no sé por qué siempre me he fijado y me he propuesto metas que muchas de ellas no están a un alcance rápido o a un alcance más cercano. Yo siempre vacilo y digo que me he complicado un poco la vida en el aspecto de que yo veo que de repente hay gente que tiene más tiene metas más cercanas. Y en el Ujú. caso mío, no sé por qué, desde pequeño me he propuesto siempre metas más lejanas en el aspecto no de no poderlas ir a conseguir, sino más lejanas y más grandes de que cuestan más. Y creo que eso es lo que de alguna u otra manera me ha diferenciado en muchos aspectos de lo que yo he hecho como artista, ya que el gremio o el medio costarricense artístico dista de esa perseverancia y esa paciencia, no solo un enfoque nacional, sino internacional, que aún cuesta más. Imagínate, si nacionalmente cuesta, internacionalmente peor. Entonces, mira, siempre he tenido la idea que soy una persona muy testaruda, pero que desde pequeño Dios me regaló ciertos sueños que no he traicionado y que los he mantenido siempre ahí. Y los hemos ido
desarrollando de alguna u otra forma. He sido una persona en constante cambio, en constante mejoramiento, y me gusta mejorar, me gusta cambiar, me gusta tratar de ser mejor. Creo que como todo ser humano a veces me frustro y de repente me limito a no querer cambiar, pero siempre finalmente termino dando el brazo a torcer y cambio y mejor. Y un poquito, digamos, si te tengo que ir a describir dentro de una manera más personal a José Cañas, ese soy yo. Para no describirte, porque a veces uno se describe por sus logros y gracias a Dios tengo bastantes, pero realmente prefiero irme a describir como persona, como esa persona que ha luchado, esa persona que ha soñado y esa persona que sigue soñando y sigue luchando. No tengo de repente muchas cosas en claro aún de qué es lo que viene, porque ese es el destino, ese es el futuro, pero bueno, lo que sí tenemos claro es que siempre con trabajo y con voluntad y haciendo las cosas con amor se van logrando. Maravillosa visión, José. O sea, y entiendo perfectamente cuando decís, siempre me he puesto objetivos más largos, más grandes y lejanos, no tan cercanos. Bueno, eso solo lo pueden hacer las personas creativas con visión, ¿verdad? Porque es como comenzar a pintar en un lienzo blanco y solamente entender que algo está pasando, pero no sabemos qué se va a revelar después, pero eso es lo que la vida le permite a las personas que tienen una visión y que van caminando y que simple y sencillamente sabemos que no es fácil, pero, o sea, ¿quién dijo que la dificultad nos da miedo, verdad? Es como, hey, lancémonos a esta producción y esta producción va a tener muchos momentos en los que nos va a dar satisfacción, otros en que nos va a confrontar a nuestras habilidades, pero yo creo que todo es aprendizaje y creo que sos de esas personas precisamente que disfrutan el proceso al máximo. Así es que esa visión de literalmente de mundo, creo que es un gran tip que nos das para empezar con esto. Pero bueno, contanos de dónde viene José desde pequeño y cómo es que viviste tus primeros años en nuestro país. Mira, yo crecí en San José Centro, cerca de lo que es ahora Barrio Chino, en aquel momento llamado Paseo de los Estudiantes. Estudiantes, ajá. Sí. em, y realmente, bueno, soy el menor de 6 hermanos. Mis papás viven simpáticamente ahí mismo cerca en la misma casa en la que yo me crié. Em, y bueno, como que desarrollé mi vida en aquel San José en el que uno podía jugar fútbol en la calle, en el que era muy bonito ir al Parque Central a sentarse a ver los peces cuando de repente lo llenaban, Ujú. las fuentes, ir a la Biblioteca Nacional a hacer tareas, a estudiar. Me tocó, digamos, esa época de que San José era como el patio trasero de mi casa, ¿no? Qué Y bonito. me iba a caminar a la Avenida Central, me iba ahí como a distraer, como a darme una vueltita, como dice uno, o Ujú. decía uno, porque ahora ya uno no lo dice tanto porque uno nada más agarra el carro y va, pero antes uno decía, me voy a dar una vueltita y se iba uno como a despejar un poco. Em, y bueno, me tocó, digamos, de niño afrontar cosas que gracias a Dios me hicieron mejor persona, me hicieron mejor profesional, me hicieron mejor ser humano. Cosas como que de niño siempre fui tartamudo. De hecho, fue algo que tuve que, que sobrepasar prácticamente solo, sin ningún tema clínico ni nada, ni médico. Era muy tartamudo. De hecho, a veces aún soy, a pesar de que aquí me escuchas hablando muy fluido. Es porque tuve que desaprender a hablar y aprender a hablar solo. Ujú.
Entonces, digamos que me ha tocado duro, no me ha tocado sencillo. Ujú, En algún momento de mi adolescencia fui anoréxico, fui bulímico, que también parte de todos estos temas de personalidad, inseguridades, todas esas cosas que de repente a uno de joven lo marcan. Entonces todo era como una bolsa de males, siempre yo vacilo en eso, que yo era como una bolsa de males, pero la vida y definitivamente creo que la introspección y para quienes somos cristianos y tenemos fe en Dios, esa fe y eso que da, esa esperanza que da la fe, fue lo que me hizo entender que algún día iba a ser distinto, que algún día todo iba a mejorar, que algún día iba a poder hacer algo tan sencillo como que todo el mundo hablaba todos los días bien y ujú. porque yo no podía hablar bien, qué simpático. Eh, si yo te tuviera que decir algo a mí desde niño, todo me ha costado mucho. eh, Todo me ha costado mucho. Yo siempre vi que había gente más, no sé si decirlo, dichosa, pero de repente un poquito más avanzada, que todo como que le salía más fácil, ¿no? En el Ujú. estudio, eh, hablaban bien, eran ya por sí delgados, no sé, ¿verdad? Muchas cosas que uno de chiquillo se plantea. Y por qué yo no, algo tan sencillo y tan común. Ujú, Pero vieras que al final del día todas esas cosas de alguna u otra manera me han sumado como te decía, para ser una mejor persona, para lo que me estaban preparando, que el otro día hablaba en un programa en el que estoy participando, en un reality, que les decía que el arte en Costa Rica, la cultura en sí mismo, no es una carrera de quién llega primero, es una carrera de resistencia, es una carrera de quién resiste más corriendo, porque uno puede ir a correr una carrera de 5 kilómetros y la corre rapidísimo, pero esa persona que se preparó para correr 5 kilómetros no te va a poder ir a correr 10 kilómetros, porque para correr 10 kilómetros se necesita más aire, hay más que resistencia. entrenar. Ujú, Ajá, para ir a recorrer 20 kilómetros, peor aún. El de 5 kilómetros va a llegar a sus 5 kilómetros y se va a fundir. Al rato llega, pero va a llegar lleno de males y de lesiones y hecho leña. En cambio, esto en sí mismo, esta carrera o esto que hemos decidido hacer y estos sueños que hemos ido a perseguir, de alguna u otra manera han sido una carrera de resistencia. Y creo que todas esas cosas que yo tuve que pasar de forma personal y superar solo, porque realmente todo lo que te acabado de contar anteriormente lo superé solo, porque en la edad en la que me pasó eso, eso no se veía ni siquiera como una enfermedad mental, imagínate, ujú, se ujú, veía como una tontera de la persona, pero usted ¿por qué no come? ¿Verdad? ujú. Claro. ¿Verdad? O sea, Mm. como un pasajero, como algo pasajero, como algo que no existía Sí, y como como una algo conducta infantil, ¿verdad? infantil y que, ajá, Exactamente. y que todo el mundo obviaba, y menos imagínate uno siendo hombre. Entonces, pero al final del día, el viaje ha sido muy bonito. Este, si te tuviera que decir que si tuve una niñez feliz, la tuve y no la tuve. Mm, Pero lo feliz que tuve, fue muy feliz, fue muy bonito porque creo que lo que más disfruté de mi niñez siempre fue ser creativo, pensar, imaginarme. Me imaginaba muchísimas cosas. Entonces eso como que siempre me abrió la mente y me hizo crearme un mundo imaginativo ujú. que he tenido que aterrizar a veces porque a veces ando mucho en las nubes. Pero bueno, una cosa tiene la otra y hay que ser contrapesos. Pero un poquito José, de eso ha sido mi niñez. sí, qué bello. Es bello entender que a pesar de las dificultades de la vida, sí se puede, pero quiero hacer énfasis porque creo que nos va a ayudar a los oyentes un tema que expones y es, mientras estabas teniendo una experiencia de tartamudez, mientras estabas viviendo un problema alimenticio, mientras estabas siendo un niño y un muchacho creciendo con dificultades que hoy están valoradas dentro de la clasificación como situaciones de salud mental, ¿verdad? Ujú. Desaciertos en la salud mental. Mientras tanto, todo funcionaba increíblemente en el ser creativo que sos. O sea,
lo que quiero revelar frente a lo que estás diciendo es como decir que el reloj suizo perfectamente estaba funcionando, pero por Ujú. alguna razón las agujitas estaban bloqueadas o, ¿verdad? Se O quedaron, desviroladas. sí, se quedaron paralizadas y entonces hacían tac, tac, iban para atrás y para adelante y no podían Ajá, pasar porque no habían encontrado el equilibrio externo, pero adentro la máquina funcionaba. Quiero exacto. decirle a la gente, por favor, entendamos. O sea, nuestro ser es súper perfecto y muchas veces tenemos situaciones que nos bloquean, pensamientos limitantes. Usamos herramientas para precisamente no poder comunicar porque estamos con alguna situación que no hemos resuelto, pero la máquina interior de nuestro ser sí funciona. Claro. Tenemos que trabajar en ello. José lo está diciendo, tuve que hacerme cargo solo. O sea, nadie lo llevó a un terapeuta, nadie le dijo, hagámoslo así, vamos a ir a un nutricionista, no, tuve que enfrentarlo solo. Y es una de las cosas que muchas veces por una situación generacional me dicen algunas personas, pero ¿por qué tengo que estar llevando a terapias y ABC? Y si, o sea, a mí me tocó lo mismo y yo lo superé solo. Bueno, los tiempos son otros, las demandas son otras, además el conocimiento es otro y ese conocimiento muchas veces nos permite entender que se pueden llevar procesos un poco más rápido y un poco más adecuadamente si logramos tener ese acompañamiento con profesionales. Ahora, el acompañamiento del profesional como una necesidad y como una apuesta es increíble, pero siempre, José, al final es la persona que busca ayuda o la persona que se Ajá. responsabiliza la que sale adelante. O Sí, sea, y ahora hay algo muy bonito, disculpa que te interrumpa, ajá, ajá, es que los tiempos son otros. exacto, Es que en el momento en el que yo estaba en eso, esto ni siquiera se hablaba de un profesional. ajá, Simplemente era como rásquese solo y ve a ver cómo resuelve. claro, Y uno claro. dura muchísimos años, más claro que yo duré muchísimos años. A mí me hubiera encantado que alguien me hubiera hecho un upgrade o un atajo, eh, Ujú. porque de uno solo no sana tan rápido como con un acompañamiento. Así es, así es. Y las personas que conozco que en algún momento hemos trabajado, por ejemplo, personas que han tenido un proceso psicopedagógico para la ayuda por la situación del habla, personas que les ha costado hablar temprano y que se han atrasado mucho, que tienen alguna situación de colalia, que tienen alguna tartamudez acompañados y además acompañada a la familia para entender qué le pasa a este muchacho, Ujú, ¿verdad? ujú. Porque mientras tanto es el jálele el pelo, póngale la paleta, enciérralo en el cuarto hasta que pueda, ¿verdad? O sea, todas esas cosas es de alguna manera situaciones que algunas personas me han expuesto como lo vivieron en algún momento. Lo cierto del caso es que este momento nos permite tener un avance en cómo solucionar situaciones. O sea, Claro. siempre va a ser pregúntele a la persona que está viviendo el momento, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué Ujú. necesita? A veces el niño no entiende, no va a decir, lléveme donde un psicólogo, aunque he tenido chicos de 7 años que le dicen a la mamá, lléveme a un psicólogo porque han Ujú. tenido la experiencia en la escuela, ¿verdad? De que tal vez algún compañerito les dice o qué sé yo. Pero la necesidad es que no sigamos eh, mirando de la misma forma que el chico que tiene una situación de desequilibrio, de bloqueo, desvirolado, dijo José, ¿verdad? Está siendo una persona improductiva. José estaba Claro. siendo 100% productivo y era como pasar por ese momento, superar esa situación y definitivamente comenzar a producir.
¿Cuándo fue ese encuentro contigo que te permite comenzar a sacar, ¿verdad? Esas velocidades internas que te dan una opción tan maravillosa como la que hoy nos presentas. Mira, yo no sé si estuvo bien o mal lo que voy a contarte, pero sé que estuvo bien porque me sirvió a mí. Ujú, No podría llamarlo y máxime que lo que voy a contar a continuación y por lo que lo digo de esta forma es porque no tiene ninguna base científica más que una base más humana de necesidad en el momento. Yo me planteé el mundo de la siguiente forma. Yo entendía a consecuencia de lo que yo padecía y de lo que yo vivía, que habían dos mundos. ujú, Digamos que yo me hice un poco radical. Yo entendí que existía el mundo de, si se quiere llamar de alguna forma, de la gente delgada, y había otro mundo de gente gorda ujú. dentro de mi padecimiento y entendí que había un mundo de gente exitosa que hablaba, que se veía bien y de gente todo lo contrario. Este, y yo como tenía tantas cosas y yo estaba solo, y digo solo porque, no porque mis papás, verán, no me quisieran ayudar, sino porque en aquella época no se sabía cómo ayudar. Y Ujú. muchas veces más bien la familia, lejos de ayudarte, te sumergía más en el problema, porque un regaño, ¿verdad? Como antes lo criaban a uno de que sea hombre, no llore, Ujú. levántese, muévase, corra, ¿verdad? Ese tipo de cosas que eran muy Eso no es normales. nada, eso no es nada. Ajá, eso no es nada. Déjese de esas varas y muévase, coma. O sea, eso no se podía ver de otra forma y no se les puede culpar porque simple y sencillamente no se tenía la, o sea, el conocimiento y no se tenían muchas herramientas que hoy día se tienen para todo. Entonces, Exacto. cuando uno se ve sumido en una necesidad, eso está como el agua. Cuando el agua se filtra en algún sitio, el agua siempre busca por dónde salir. Y esto es lo que pasa exactamente con un problema. Cuando se le mete a uno el agua, por decirlo de algún modo, el agua siempre va a buscar cómo salir para que no se estanque y no se rebase. Una Entonces, gotera. exactamente. Entonces lo que yo hice fue imaginarme esos dos mundos y tuve que plantearme a cuál quiero pertenecer. De ahí vino el problema mío y lo que yo fui a padecer, pero al mismo tiempo vino mi solución. Ve qué simpático. O sea, a como me convertí en una persona con problemas alimenticios, me convertí en una persona que necesitaba luchar y salir adelante. Entonces pasé por algo muy malo, muy desagradable, para llegar a algo bueno al final. Tuve que pagar un precio muy alto, pero al mismo tiempo era lo único que tenía para hacer yo, Ujú. porque no tenía otra herramienta más en mis manos, no había ninguna otra herramienta más en mis manos. Entonces, este, yo cuando me planteé, la cuestión es qué quiero hacer y en cuál bando quiero estar. Y creo que a partir de ahí, me volví simpáticamente, como yo te digo, y por eso es que aclaro que esto no tiene ningún principio científico ni absolutamente nada. De hecho, más bien fue una acción muy riesgosa que Ujú. pudo no haber salido bien, perfectamente. Este, Un pero método de tu autoría. exactamente, y pudo haber salido muy mal. Ujú. Es más, sí creo que tuvo sus consecuencias, y tiene sus consecuencias porque uno siempre queda con sus pulgas en el sistema, como dicen en cómputo, ¿verdad? Pero el asunto es que fue lo único que tuve a mano para hacer y a pesar de que pasé algo muy desastroso, pude al final del día encontrar o sea, fui a tapar una gotera, hice otra goterota enorme, pero al final del día aprendí a cómo tapar goteras. Es un poco como el concepto. Entonces, Bueno, al es final, como decir echando a perder se aprende, ¿verdad? algo así Que yo lo exactamente. diría más bien haciendo se aprende, es un Haciendo se constructivismo, aprende. ¿verdad? Y Sí. facilitamos nuestra conexión entre el conocimiento y la posibilidad de llevar a una acción
cuando realmente le ponemos la acción acelere, ¿verdad? Aquí vamos. Porque, Exacto. porque José, de lo demás, precisamente era lo que hablaba. O sea, el otro puede decir, hágalo así. Muchos pacientes preguntan, ¿cómo hago? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y uno puede darles de alguna manera una guía, pero el concepto que tiene el paciente hace que la guía muchas veces sea diferente. Ujú, Entonces, vos decís algo maravilloso. Me imaginé, y todo siempre ha nacido de ahí, ¿verdad? Para ujú. bien y para mal. Y para mal. El imaginario nos dispara, ¿verdad? Y nos lleva a crear imágenes que nos simbolizan y que nos hacen decir si esto es, ¿verdad? Esto es, por aquí salgo y nos sostiene y nos lleva o nos destruye, ¿verdad? Pero Ajá, sí, sí, sí. definitivamente lo que estás diciendo es, sí se puede hacerse responsable, haga teorías, formúlese posibilidades de salida, pero en todo lo que me encanta es que decís, aunque dure, siempre hubo movimiento, porque el movimiento sí nos asegura que no se quede en el bloqueo, que no nos quedemos en una tristeza profunda, que no nos quedemos en una enfermedad, que no nos Exacto, quedemos paralizados, ¿verdad? Sin, como pensando que es el tema, que cuando alguien está en esa indisposición interna, todo su mundo es eso. exacto. Y se le olvida que José es mucho más que alguno de las situaciones que nos mencionaste. Bueno, José estaba, eso, ajá, eso que decís, disculpa, eso que ajá, decís fue lo que entendí en un momento, porque cuando yo ya fui delgado, ve qué ajá, simpático, y eso es un punto de inflexión increíble. Cuando yo fui delgado y me volví a ver al espejo, dije, qué simpático. Antes era un gordo feliz y ahora soy un flaco desgraciado. mm, Entonces ahí entendí que, que mi situación no la determinaba un peso o no la determinaba más otra cosa que lo que yo le estaba metiendo a mi mente, a mi corazón, a mi espíritu, a mi todo. Ahí fue donde yo dije, ok, ahí fue como donde eché el retroceso para atrás y dije, ok, ya logré entender algo, ¿verdad? Eso, ujú, que eso es eso que precisamente vos decís, o sea, el ver a ese José, ¿verdad? A esa persona íntegra que no era su entorno, sino que era yo. Yo ujú, era el que necesitaba cambiar, pero de una forma positiva. No era, entonces miras que ahí fue donde encontré un punto de retorno y ahí fue como donde empecé a tomar más forma como persona. Me hice más humano, te soy sincero, porque ujú, sé lo que es sufrir, sé lo que es estar mal, sé lo que es estar mal, para decirlo bien bonito. ujú, ujú. Sé lo que es eso. Entonces, me hice una persona que aún que me enojo porque tengo un carácter a veces complicado, como buen artista y como buen apellido Cañas y mi otro Villalón, este, al mismo tiempo que soy eso, tengo la particularidad de sentir lo que siente la gente porque me hizo una persona que me gusta ponerme en los zapatos de las otras personas para entender, Ujú. porque no se ponían en los míos. Entonces, realmente, o sea, como yo te digo, todo siempre obra para bien cuando uno lo dispone así. Así Y es. creo que un poco esa fue mi historia. José, es interesante este punto de sigo teniendo un carácter, ¿verdad? Porque el ser mejores personas, el tener la posibilidad de usar la resiliencia, ¿verdad? Para poder mejorar para nuestra calidad de vida, no significa que simplemente podemos pensar que nuestra personalidad se va a abortar. Eso no sucede. O sea, somos personas y no podemos negar la historia y sí podemos tener un proceso de renovación del entendimiento que nos permite ser transformados, pero esa es la disposición. Lo demás está dado. La historia fue,
¿verdad? Lo que un día, Exacto, ¿verdad? Lo que un día fue, definitivamente lo vivimos y no podemos negarlo, pero así es. vivimos en este presente y tampoco podemos vivir pensando, es que quiero aquello, quiero aquello, quiero aquello. Podemos planearlo, sí, pero no podemos vivir en el futuro porque no existe. O sea, llegará un día y ese día será hoy otra vez, ¿verdad? Siempre le digo a la gente, vivir el hoy, vivir el aquí y el ahora es una posibilidad victoriosa porque dejamos de estar pensando constantemente en que es que mañana no me va a dar tiempo porque en esa ansiedad que, que nos, que nos pone Total. que nos pone la vida porque nosotros lo permitimos, ¿verdad? Porque ese es el tema. Sí. Ahora, decías, eh, hablabas del gordo feliz y del flaco que no se sentía tan feliz. Ajá. O sea, y al final hablamos de José. Era José infeliz y buscando algo que quería o algo que quería incluso el sistema, algo que te impone la cultura, que tiene que ver con esa imagen, ¿verdad? De cómo tenemos que vernos, etcétera. Pero además de que yo me siento mal conmigo, de que yo no me siento que soy una persona que van a apreciar porque como me Suficiente. veo, exacto, Ujú. ¿verdad? Sí. Como me veo no es suficiente para los logros. Y resulta que bueno, el deseo funciona así, ¿verdad? Después uno llega a ese punto y uno dice, ay, eso era, ¿verdad? Y, no, Ajá, ajá, exacto. y tampoco era lo que quería, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es el ser humano. Pero Así es. entonces, en esa búsqueda se construyeron muchas cosas en vos, muchas cosas que te ayudaron a ser la persona que sos hoy. ¿Cuándo te encuentras con la música como una posibilidad para tu vida? Siempre me encontré con la música desde pequeño. De hecho, te soy sincero, la música fue como la que me salvó siempre, porque se convirtió en el escape, en la esperanza, en la manera de ver la vida. Recuerdo siempre a veces que estaba muy, muy triste, muy sumido, no sé, en depresión o en cosas así. Y me sentaba en una esquinita simplemente como a cantar arrullándome. Mm, La música siempre se convirtió en un lugar seguro para mí. Este, mm, y sin música, digamos, no podría imaginarme. O sea, siempre ha sido y es parte de mi hablar. De hecho, la música me ayudó mucho a desaprender y aprender a hablar de nuevo. ujú, ujú. Por la respiración y todo un tema, me enseñó mucho. em, Y siempre me encontré desde niño, es que mi mamá era cantante de ópera, en mi casa sonaban pianos, guitarras, de todo. Entonces siempre estuve muy ligado a la música, desde que tengo razón, la verdad, de ser. Ujú, Y como te decía, la música fue la que me fue llevando siempre a lugares bonitos, junto con mi imaginación. ujú. Siempre era como ese, como te digo, ese El lugar refugio. Ujú, seguro, ese donde me refugiaba, cantaba, expresaba cosas, y muchas veces por mi tartamudez, cantar, por el tipo de respiración que tiene y todo, un tartamudo no se traba cuando canta. ujú, Entonces era muy rico realmente cantar porque ahí no me trababa. ujú, ujú. Entonces, y sí, realmente así es como lo puedo yo ir a describir como mi lugar seguro. José, voy a hacer un énfasis en trabar. Ajá. No me traba, no me entraba. O sea, súper importante que pensemos esa acción y ese verbo como tal, ¿verdad? Porque cuántos vivimos trabados en el pensamiento, en la Ujú. escucha, en el caminar, en el hacer algo por mí, por mi cuerpo, por mi alma, por mi espíritu, indiferentemente de lo que estés pasando. ¿Por qué trabados? Pero especialmente para qué, ¿verdad? O sea,
sí. cuando estamos trabados en algo y sentimos que no hay manera, o sea, que no encontramos el lubricante para poder seguir adelante, Ajá, ok, ahí tenemos que preguntarnos, ¿para qué lo hago? Porque es que yo me lo hago, ¿verdad? O sea, aunque no lo podamos entender, soy yo quien me estoy haciendo ese entrabamiento. ¿Para qué? ¿Verdad? Ese propósito que busco. Y muchas veces es para no poder seguir adelante. Simple, es la tendencia, llamamos de pulsión, ¿verdad? De muerte de los seres humanos. Es ujú, pero yo sí quiero, sí, racionalmente, pero hay algo que a nivel del inconsciente es como, no puedes seguir, ¿verdad? No puedes seguir, estás paralizado, estás en el punto del trauma donde no puedes seguir. ¿Y para qué lo hacemos? Bueno, en el punto donde vos llegás ahí, donde, donde no una pregunta para qué, sino yo no me quedo aquí, ¿verdad? Creo que es la ujú. respuesta correcta. O sea, es como, ¿y por qué me voy a quedar donde asustan? O sea, corra, Ajá, ¿verdad? sí. Corra de ahí, sálgase Mira, de ahí. qué interesante que decís eso, porque en algún momento a mí hay empresas que me han contactado para darles una charla de esto. Porque imagínate qué vacilón, yo siendo tartamudo me volví músico, periodista, he estado en entrevistas en CNN en español, Telemundo, Univisión. Qué simpático, un tartamudo usando su voz para dar un mensaje, es lógico, ¿no? Es casi como decir, no sé, o sea, bueno, es un poco o bastante ilógico. Sin embargo, yo nunca dejé dos cosas. Primero, que la tartamudez me fuera a vencer, porque yo sabía que yo era más que la tartamudez, obviamente. Ujú. Y dos, yo cuando daba estas charlas, hice un concepto que se llamaba Venciendo la tartamudez mental y espiritual. Mm. Porque realmente, como yo decía en estas charlas, cuando uno se traba o cuando uno tartamudea, uno repite una misma frase, y hace falta oxígeno, y hace falta un montón de cosas que no me voy a poner ahorita a hablar, pero asimismo a veces es en nuestras vidas. A veces tenemos una tartamudez de espíritu, a veces tenemos una tartamudez de vida, que cometemos los mismos errores y nos trabamos en los mismos errores. Y eso no puede ser. O sea, yo siempre les decía, así como yo tuve que desaprender y aprender a hablar como si fuera un chiquito de 1 año y medio, 2 años, Ujú. asimismo a veces tenemos que desaprender a vivir y volver a aprender a vivir. Así es. Porque esas tartamudeces son las peores, como yo les decía a ellos. Yo me puedo ir ahí a trabar hablando y a veces lo hago. Miras que a veces me pasa, soy muy ansioso y a veces la gente que me conoce más en lo íntimo, ¿verdad? Hablando así más, saben que yo me trabo y hay días que ando fatal, hay días que ando mejor. Bueno, este, sin embargo, digamos, cuando hay una entrevista, obviamente tengo una impostación diferente, tengo una actitud diferente, en fin. Sin embargo, aún así me trabo, pero un poquito, ya no como antes, porque era muy tartamudo yo, pero lo que te quiero decir es que la peor tartamudez, siempre les he dicho, no es lo que, lo que suena en voz, es, o hay a través de la voz, Ujú. es lo que haces con tu vida, que se traba una y no avanzas. Esa es la peor tartamudez. Entonces yo daba una charla hablando de eso y a la gente le encantaba porque la gente decía, ¿usted cómo va a ser tartamudo si usted habla perfecto, habla hasta mejor que yo? Decía eso. Yo no. O sea, usted ahorita me está escuchando con una posición de speaker, pero hay momentos en los que definitivamente el día está mal y Ujú. amanece trabado. Pero yo creo que es parte de lo que me quedó a mí aún para recordarme, Ujú. que siempre hay, como dicen los gringos, back to the roots, back to the base, Exacto. volver a nuestras raíces y volver a lo que éramos, recordarnos de lo que somos y recordarnos para dónde vamos. Yo siempre voy a mencionar a Fidel, ¿verdad? Cuando canta Fidel Gamboa, solo miro para atrás, pero es para saber de dónde vengo, Ajá, solo miro ¿verdad? para atrás, pero es Exacto. para saber de dónde ven. Ah, Sí, muy no, lindo. maravilloso. Ahora sí que lo hiciste, entonces ahora nos vas a tener que cantar algo, ¿ves? Ah, claro. Eso No, maravilloso. Genial. ¿Qué te parece? aquí tengo la guitarra, vea, le voy a cantar algo. Esta canción se llama Caminito Santa Cruz. A mí me fascina por su interpretación. Dice así.
Dicen que el viento no te olvidó, susurra a diario esa vieja canción que le enseñó la voz que cantaba tu amor. Aún recuerdo tu brisa y tu sol, tus calles maltrechas con polvo y un dulce olor. El de amapola pa'l ruiseñor. Tu amor como lluvia en abril, florece y moja las grietas de ahí. Caminito a Santa Cruz, colinita del Señor. La ira, la ira, la ira, la ira. Caminito a Santa Cruz, voy llegando a Diría. Te siento en el viento, Santa Cruz. Esto es un ¡Wow! poquito. Lindísimo, lindísimo. No, es maravilloso. Muchísimas gracias por No, con mucho gusto. compartirla. Lindísimo. Y para todos los que nos están escuchando, busquen a José Cañas en sus redes sociales para que sigan su música y su arte, que realmente nos da un sustento muy especial. Y como ticos, te lo agradezco mucho más. No, pura vida. José, ¿cómo podemos innovar, llevar este proceso de música? Porque en tu caso nos decís, o sea, estabas siempre, había pianos, había tu mamá cantando, demás, pero ¿cómo hacemos para llevarle a los niños y a los jóvenes de esta generación esa posibilidad de que la música se convierta en un refugio para ellos? ¿Qué tenemos en nuestro haber, en nuestro país, que pueda resultar un refugio artístico para poder traer salud a la vida de nuestra juventud? Mira, bueno, a ver por dónde empiezo. Es que es muy amplia la pregunta y puede ser hasta un poco controversial mi respuesta, pero lo que yo te puedo decir es que la música se ha mal formado y el concepto, a ver, la música a lo largo de la historia ha servido para muchísimas cosas, social, político, ha marcado eras, ¿verdad? Muy notoriamente la cuestión barroca, el periodo barroco, el periodo clásico, o sea, la música siempre ha tenido una importancia socialmente hablando muy gruesa. Eh, y al mismo tiempo, la música como sentimiento ha tenido también épocas de oro donde canciones se han vuelto íconos de amores, de matrimonios, ¿verdad? De muchísimas cosas. Eh, y así como de lo bonito, de lo feo, hasta de despecho y todo. El tema es cuando la vulgaridad y la chabacanería cae en las manos de la música, o la Ujú. música cae en las manos de estos dos elementos. Entonces hoy día a mí me da un poquito de tristeza ver cómo los jóvenes no tienen y no encuentran la manera orgánica, esa es la palabra, de conectarse con algo, llámesele música o llámesele naturaleza, llámesele vera como vos querrás. Porque yo no estoy, le explicaba a mi hijo que ellos están acostumbrados a una pantalla nada más usar un dedo y Ujú, pasar y pasar y pasar. Nosotros estamos acostumbrados a otra cosa, nosotros estamos acostumbrados a ser más laboriosos, ujú, a buscarle el lado romántico a las cosas, a buscarle el lado bonito, a buscarle el lado cómo hacerlo más bonito, ¿verdad? Cómo acomodarlo más bonito.
Entonces se ha perdido el nivel de detalle. Eso es lo que yo siento con las generaciones actuales. Ujú, A ujú. mí me parece que el tema de la música, no de la porquería que suena ahora, porque en un porcentaje altísimo es porquería, Sí. de la música real que te conecta con un sentimiento real, aunque sea triste, ¿verdad? Que de hecho, digamos, yo soy muy nostálgico, yo soy un melancólico y me fascina conectarme con la nostalgia y con la melancolía. Yo en la nostalgia y en la melancolía encuentro inspiración. Ujú, En lo alegre encuentro inspiración, pero la nostalgia y la melancolía me genera hasta a veces alegría. Miras qué simpático. Entonces, em, yo lo que siento es que primero nosotros como padres tenemos que educar a nuestros hijos en cuál es el orden de los sentimientos reales, ujú, y qué es lo importante, porque hay gente que a uno lo criaron diciendo que no se puede llorar, que no se puede estar triste, que no, ¿verdad? Que no se pueden muchas cosas. Y más bien hoy día creo que se ha extrapolado tanto que ya como que se maneja a la ligera los sentimientos. Porque antes cuando usted sentía algo, usted lo tenía que defender. Es que usted se pone triste por todo, no, pero es que estoy triste y le caían en la casa a todo el mundo, es que usted no sé qué, y usted tenía que defender su sentimiento. Hoy día todo se valida de una manera tan, ¿verdad? Tan rápido que ujú. nadie tiene que esforzarse por ir a defender un sentimiento. No sé si me explico, pero yo siento que la música bien hecha y con sentido siempre va a tener un momento de conexión con las personas, porque definitivamente la música llega donde no llega la palabra. eh, y llega música y palabra, entonces imagínate qué explosión más rica. Y yo siento que nosotros como padres lo que tenemos que hacer es tratar de motivar a nuestros hijos a descubrir más esos sentimientos, sentimientos de felicidad así, al máximo, que los disfruten, sentimientos nostálgicos, que los disfruten también, Ujú, que sepan cómo irlos a canalizar, sentir cosas tristes, que sepan también cómo sentir algo triste y dentro de algún modo que lo aprovechen, o sea, que lo disfruten, aunque sea triste. No sé si me explico. Yo siempre, claro. en mi vida, aunque esté triste, yo disfruto los momentos. Bueno, Nostálgico, lo disfruto. eh, Feliz, lo disfruto. claro, es que la tristeza no tendría por qué ser mala, ¿verdad? Es que, Exacto. ¿verdad? Es una necesidad. O sea, por ejemplo, la tristeza como una vía para canalizar un duelo es lo más maravilloso porque es poder decir, me está doliendo que aquella persona ya no está, ¿verdad? Ajá, O que perdí algo de mi vida que era importante o una relación o un amigo. Entonces, las emociones las, las puedo pensar como herramientas precisamente para expresar, pero ajá. muchas veces se nos ha convertido casi como en señores de la vida, ¿verdad? Entonces, o sea, estoy tan triste que el Señor me gobierna, ¿verdad? La señora tristeza me gobierna y Ajá, entonces se convierte, ¿verdad?, en algo muy pesado. Entonces, lo que nos está diciendo es enseñarle a los chicos a poder sentir muy contrario, digamos, yo creo que a lo que nos jala, ¿verdad? La nueva postura en el orden mundial, que es ajá. la felicidad completa, siempre busque, Ante ¿verdad? todo, la Ya, felicidad ante sí, todo. Exacto. ya el colmo es que entonces hay maestrías en felicidad y con cosas como esas, ¿verdad? Y uno Wow. dice, qué está pasando, ¿verdad? O sea, Ujú. la vida es un todo y tiene altos y bajos y necesitamos catapultarnos de los bajos para poder sobrevivir y ir hacia arriba. Creo que desde mi perspectiva, me encanta la palabra plenitud, el hecho de entender que para poder llegar a ese proceso de plenitud es un trabajo constante, constante, constante y siempre nos falta algo más, pero tenemos un objetivo, ¿verdad? Y es que podemos tener algo plenamente en un momento, pero no estar absolutamente plenos si no tiene por qué darnos tristeza.
Ujú, Entonces, y aprovechar los momentos de alegría maravillosos que existen, que radica en otra cosa que no es la felicidad total, ¿verdad? Como si existiera, porque ujú, más bien lo frustrante es, ¿por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué nunca puedo estar bien, verdad? Porque ujú. precisamente hay una imposición conceptual de una situación que literalmente se nos vuelve pesadísima. Entonces, es como disfrute cada momento de su vida plenamente, o sea, y si estás triste, entendé que la tristeza tiene límite y que la alegría tiene límite y que el Así es. éxito fue y que el logro fue y que si un día no lo lograste, no se llama fracaso, sino oportunidad para que empeces de nuevo. Pues eso es un poco lo que nos presenta José en el día a día y creo que llevar con responsabilidad esa parte, ¿verdad? Para los chicos es estar ahí, ¿verdad? Porque nos dices, como padres debemos de, bueno, como padres debemos de estar ahí, escuchando la Completo. tristeza, escuchando la alegría, escuchando el llanto, escuchando la frustración, escuchando cuando nos sentimos privados de algo y escuchar activamente para poder tener una acción adecuada y no las Claro. mismas con las que crecimos nosotros de parece de ahí, eso no duele, no sea tan maricón, ¿verdad? O sea, Exacto. Ajá. exactamente, Sí, ¿verdad? todas esas cosas con las que crecimos de alguna u otra forma. Y yo sí le doy gracias a Dios que a pesar de que me lo decían, yo siempre en mi interior sabía que no, que eso estaba bien, o sea, que sentir eso Exacto. estaba bien. Y creo que eso me pasó pues por ser artista. Posiblemente alguien que no fuera artista, sí lo moldearon de esa forma, pero yo por ser artista, siempre como que entendí que las emociones son completamente dadas. Bueno, gracias a Dios por todo eso que pudiste entender en ese tiempo. Y más allá de lo que nos estás diciendo, de que los papás deben cultivar la posibilidad de sentir, ahora tenemos el otro punto, es el peso de todo lo que nos estás diciendo que nos ofrecen, ¿verdad? A nivel de cultura. Es muy interesante porque encontramos chicos que dicen, es que yo quiero algo diferente, yo quiero, ¿verdad? Y les titila el deseo de precisamente de poder construir algo que diga de lo que están sintiendo y de lo que están viviendo. Este, porque resulta que algunos dicen, porque es que lo que dice fulano o sutano no me representa, ¿verdad? Entonces, eso sí es importante, o sea, que los chicos se les dé esa oportunidad y creo que a nivel de casa, invitar a la gente a decir, escriba, eh, tenga su diario. Ujú, Era importantísimo, o sea, escriba lo que le pasó, ¿verdad? sí. Para que de alguna manera puedan ver en blanco y negro eso que están sintiendo, que muchas veces quizá quiere que pase rápido porque lo único que quiero es evitar el dolor, ¿verdad? Y quizá se convierta en algo que exprese realmente un sentimiento, que exprese una emoción, que exprese algo de una parte de la vida como vos nos lo mostrás también. Entonces, ¿qué más podemos hacer con los chicos? O sea, esta parte me parece importantísima, pero no todas las personas tienen la posibilidad de estar en un espacio artístico, no todos pueden ir a una escuela musical, todos recibimos artes plásticas y educación musical, ¿verdad? Ujú, Y yo creo que la mayoría no nos acordamos ni siquiera de cómo se llama el profesor porque no pasó por sí, nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos llegar a crear como una cosquillita de sí se puede y esto te puede sanar tu vida? mira, yo creo o sea, que como resumen y cierre de eso, bueno, yo no soy especialista, obviamente, pero yo
vos dijiste ahora algo que es lo que yo siempre he pensado, uno tiene que estar en constante movimiento. Uno no puede quedarse quieto y decir, voy a esperar a que se resuelva mi vida para vivir. Uno tiene que resolver su vida viviendo. Y eso fue lo que yo hice realmente. Yo nunca paré de buscar porque estaba en una búsqueda. Yo creo que mientras uno tenga una búsqueda constante y genuina, independientemente si sos artista o no, eh, vas a estarte siempre moviendo y buscando. Y creo que eso fue lo que yo hice. Simplemente, aún con todos mis problemas y con mis cosas, yo seguía con una meta clara profesional, que creo que cuando uno está mal como persona, tiene que empezar a buscar puntos fijos. Y como profesional, hice puntos fijos. Entonces, seguí luchando de forma profesional por mis cosas, a pesar de que en las personal era de repente un desastre, pero una cosa me fue llevando a la otra y una cosa como que va acomodando a la otra. Entonces, creo que lo que uno tiene que hacer es no esperarse a o sea, a resolver todo para empezar a vivir, no, uno tiene que resolver su vida viviendo. Y lo más importante creo que es trabajando, porque al final del día creo que el trabajo y la parte profesional de uno es lo que se convierte en un motor importante que lo impulsa a uno, aunque no esté uno animado en lo emocional, por lo menos sí lo va a animar lo profesional. Y hay momentos en los que simplemente ahí sí tomo el dicho de mis papás de antes de que eso no es nada y siga adelante. Ujú. A veces simplemente hay que quitarse la tierra, sacudirse el pantalón y seguir caminando. Y no pensar tanto en que, ay, me caí, uy, cómo duele, uy, me raspé, uy, se me sució el pantalón. No, a veces simplemente, como dice esta marca de zapatos, just do it, o sea, solo hazlo. Ujú. Creo que a veces eso es lo que toca. Bueno, pues entonces sacudámonos la tierrita, ¿verdad? Y sigamos adelante. No, no es que no es nada, es lo que es, Exacto. ¿verdad? Es lo Es lo que que es es y a seguir para y a adelante. seguir para adelante porque, o sea, le toca y a algunas personas situaciones que, o sea, que realmente uno dice, Dios mío, o sea, qué doloroso que alguien que ha vivido un accidente, que ha perdido su brazo o su pierna, alguien, pero en fin, todos hemos pasado situaciones y Sí, a toca pesar de seguir. eso, sacudimos y seguimos adelante. Eso es una gran verdad y no podemos quedarnos en que, ay, tuve una cirugía, ¿verdad? ¿Y cuándo fue, señora? Hace 20 años, y, o sea, y todavía estoy haciendo duelo por la cirugía. No, no, no. O sea, pasó, nos recuperamos, o sea, salimos adelante. Claro, Hemos tenido personas que han estado en estado de coma por mucho tiempo y es increíble. Después cuando la ves, está bailando, cantando, ¿verdad? Y viviendo. Y uno dice, o sea, de esa manera es como tenemos que aprender a vivir. Es el momento para estar en coma fue ese. Ahora el momento de estar eufórico y de vivir y de saltar y de seguir adelante. El momento de estar en una esquina arrollándonos con la música fue ese, José. Y este es el momento para estar compartiendo lo que ha sido tu vida y cómo es que has tenido este propósito para crecer. Háblanos un poquito de esta nominación de ser el músico pura vida y de marca país, que creo que es importantísimo para que podamos darle seguimiento a José Cañas. claro, bueno, muchísimas gracias. Digamos, para todo lo que es el proyecto que estamos lanzando ahora, está en las redes www.benditatierra.net. Y esto nace ahora que lo que se pueden meter y ven un documental, ven un disco y todo, esto nace aproximadamente 10 años atrás, cuando me nombraron el primer músico embajador marca país aquí de lo que es esencial Costa Rica. Y hemos emprendido un camino que básicamente es descubrir de dónde somos, a dónde vamos cultural y musicalmente hablando en específico, y sobre todo a qué suena Costa Rica con el principio y con la intención de que más gente en el mundo nos conozca por nuestra música y con el objetivo claro de exportar nuestra música al mundo. Mm.
Qué belleza, qué gran proyecto y bueno, nos ayuda muchísimo precisamente a lo que estábamos hablando de que los chicos tengan puntos y personas de referencia como vos, José. ¿Dónde te encuentran? ¿Cuándo tenés presentaciones? Eh, ¿Qué hacemos para escuchar la música de José? Mira, bueno, en www.benditatierra.net está todo. Igual pueden escucharlo en Spotify, pero ahí en esta página encuentran todo y en mis redes sociales me pueden encontrar como Canas Oficial, el loco de las gafas rojas y por ahí vamos a estar a la orden. Excelente. José, ha sido un grandísimo placer compartir con vos esta partecita de No, tu gracias a vida. ustedes por el... Me encantaría que le regales a nuestra audiencia tus últimas palabras como esa referencia de tu corazón, porque sos una persona dulce, amable y superhumana, para ellos. Mira, bueno, algo importante, yo uso gafas rojas porque, bueno, además de que las necesito, desde hace muchos años atrás me di a la tarea de ver la vida y todo con más amor y con menos odio, con más amor y con menos prejuicio, y mis anteojos son rojos precisamente porque me gusta ponerme la meta de ver la vida con amor perfecto y con más compasión hacia la gente. Por eso uso las gafas rojas, para constantemente controlándome y recordándome cómo ver la vida, porque la vida siempre hay que verla con otros ojos. Uno siempre tiene que irse a plantear con qué ojos estoy viendo el mundo. Si lo estoy viendo con ojos de ira, con ojos de enojo, con ojos de envidia, con ojos de placer, de que a la demás gente le vaya bien, no sé. Eso ya cada quien se lo acomoda como corresponda, pero esa es lo que les puedo dejar en cuanto a enseñanza, que uno siempre tiene que ver con qué ojos está viendo el mundo. Muchísimas gracias, definitivo. El cristal por el que veamos es una elección propia y Así debemos de es, ver la vida precisamente como la gran oportunidad de vivir intensamente el propósito divino para el que fuimos creados. así es. Gracias, gracias infinitas, Muchísimas José. gracias. Y gracias a ustedes, amigos, por quedarse con José y conmigo hasta el final de este episodio de Conversaciones con Rocío Mesén. Los espero el próximo miércoles en un nuevo episodio. Mientras tanto, los abrazo, los amo muchísimo. Cuídense, por favor. Dios los bendiga. Chao.